El gobierno socialista de Pedro Sánchez acaba de dar el primer paso para instaurar la censura en redes sociales. Veámoslo. Veníamos avisándolo desde hace tiempo. El gobierno socialista de Pedro Sánchez quiere implantar la censura en las redes sociales contra todo aquel contenido que no sea del agrado del gobierno. Pues bien, hoy el gobierno de Sánchez ha dado el primer paso para instaurar esa censura en redes sociales y consiste en generalizar el llamado derecho de rectificación. En el anteproyecto de ley que acaba de hacer público el gobierno, el derecho de rectificación se extiende, se generaliza también para los medios de comunicación digitales y para las redes sociales. En concreto, toda aquella persona que en una misma red social cuente con más de 100.000 seguidores o en varias redes sociales cuente con más de 200.000 seguidores, estará sujeto a las obligaciones derivadas del derecho de rectificación. Las diversas plataformas de redes sociales como X, como Facebook o como YouTube tendrán que habilitar una especie de buzón personal a través del cual cada perfil destacado, con más de 100.000 seguidores, recibirá las reclamaciones de rectificación por parte de su público. Cualquier persona que se sienta interpelada por algo que haya dicho ese influencer podrá reclamarle que rectifique la información que ese influencer, que esa persona con cierta presencia en redes sociales, ha trasladado sobre él. Tercera novedad, quizá la más importante. La ley del 84, como es lógico, únicamente se refería a medios de comunicación social para ejercer el derecho a la rectificación. En esta nueva ley se habla de los medios de comunicación tradicionales, por supuesto también de los digitales, pero también de los usuarios relevantes de redes sociales, es decir, aquellos que tengan más de 100.000 usuarios en una red social o más de 200.000 sumando todas las plataformas y todas las redes sociales. Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud. Y uno podría decir, ¿pero por qué la extensión del derecho de rectificación contra informaciones inexactas acerca de una persona la estás equiparando con una especie de censura sobre las redes sociales? Pues por lo que implica en sí mismo el derecho de rectificación. El derecho de rectificación es en realidad una especie de derecho de réplica para la persona que se sienta interpelada. Si un medio de comunicación dice algo sobre una persona que esa persona juzga subjetivamente que no es verdad, que la información que se ha dado sobre ella no es correcta, ya sea falsa o incompleta, entonces esa persona sobre la que se ha hablado en un medio de comunicación tiene derecho a que ese medio de comunicación publique su versión sobre los hechos. Y aquí es importante entender que el derecho de rectificación no presupone que la información que el medio de comunicación haya dado sobre esa persona sea falsa o sea incorrecta. Basta con que esa persona subjetivamente juzgue que la información que se ha dado sobre ella es falsa o incompleta y, por tanto, que desee trasladar a través de ese medio de comunicación su propia versión sobre esos hechos a la audiencia. Por ejemplo, en este trabajo sobre el derecho de rectificación del jurista Javier Martínez Calvo, un trabajo donde de hecho se aboga a extender el derecho de rectificación a Internet, podemos leer lo siguiente. Otro de los presupuestos del derecho de rectificación es que la persona aludida considere que los hechos publicados son erróneos o inexactos. Se trata de una consideración subjetiva, como se deduce de la propia dicción del precepto, que exige que el perjudicado considere inexactos los hechos y no que efectivamente lo sean. Por tanto, el legislador ha querido proteger la pura consideración subjetiva de la persona aludida, con independencia de que los hechos sean o no inexactos.
Así lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en su sentencia 168/1986 de 22 de diciembre, en la que señala que el derecho de rectificación no está conectado con la falsedad o inexactitud de los hechos difundidos, sino con la apreciación subjetiva de que lo son, manifestada por la persona aludida. Téngase en cuenta que, como ya he anticipado, el objeto del proceso de rectificación no es elaborar un juicio sobre la veracidad o falsedad de la información difundida, o determinar si vulnera o no el derecho al honor, pues para ello se cuenta con las acciones oportunas en la vía civil y penal. Al respecto, el Tribunal Constitucional manifiesta que no corresponde a la acción y procedimiento de rectificación investigar la verdad o exactitud de los hechos publicados o difundidos, ni determinar si los hechos son ciertos o inciertos con efectos de cosa juzgada. Por tanto, a través de la acción de rectificación, el perjudicado únicamente obtendrá la rectificación que solicita, sin que se prejuzgue la veracidad o falsedad de la información difundida. Y es que exigir un juicio sobre la veracidad de la información dilataría el proceso y resultaría contrario a su sumariedad. Téngase en cuenta que ello requeriría que el rectificante pudiera utilizar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar el carácter falso o inexacto de la información que pretende rectificar, y que a su vez el medio de comunicación o la red social o servicio equivalente tuvieran la oportunidad de aportar todos aquellos datos que corroboren la veracidad de la información publicada. Por tanto, si yo digo algo sobre otra persona que esa otra persona considera inexacto, o aunque lo considere exacto, pero quiera difundir su versión desde mis propias redes sociales, entonces, a partir del momento en el que se apruebe esta ley, yo, como usuario de especial relevancia, es decir, con más de 100.000 seguidores en una misma red social, estaré obligado a cederle mi espacio en cada una de mis redes sociales para que esa persona transmita ante mi audiencia su propia versión sobre los hechos que estoy comentando. Y aunque es verdad que el derecho de rectificación no afecta a las opiniones personales, es decir, si yo opino algo sobre otra persona, esa otra persona no tiene derecho de réplica en mis redes sociales, en ocasiones la frontera que separa los hechos de las opiniones es tremendamente delgada. Y como no va a haber un proceso de supervisión judicial de este derecho de rectificación a través de las redes sociales, si la persona interpelada juzga que has transmitido unos hechos, no una opinión, sino unos hechos incorrectos sobre ella, inmediatamente te podrá mandar la petición de rectificación que, si no quieres exponerte a ir a los tribunales, tendrás que acatar. Por poner un ejemplo de esto, hoy mismo en Twitter, comentando los datos de crecimiento económico bajo el gobierno de Javier Milei y las enormes meteduras de pata que ha perpetrado Eduardo Garzón, anticipando que la economía argentina no volvería a crecer, que el consumo no volvería a aumentar, que la caída de la inflación solo se puede explicar por el derrumbe de un consumo que ahora está subiendo, comentando todo esto, un usuario me ha dicho que qué pena que Eduardo Garzón no estuviera en Argentina cuando gobernaban los peronistas y estaban perpetrando un desastre económico en Argentina. Y yo, por seguir con la mofa, le he contestado con este otro tuit. Sí estuvo y les sirvió de inspiración. Y he colocado una imagen de unas declaraciones de Eduardo Garzón en 2019 en una conferencia que dio ante dirigentes peronistas. Y en esa conferencia Eduardo Garzón decía lo siguiente: un Estado como Argentina, que crea la moneda que se utiliza en su economía, no está limitado en términos financieros de ninguna forma. Todos los pesos que se quieran crear se pueden crear. Se pueden crear hasta destruir la moneda, como sucedió en Argentina. Pero dejando de lado esto, cuando yo he afirmado que Eduardo Garzón sí estuvo en Argentina y que les sirvió de inspiración a los dirigentes peronistas, ¿estoy dando una opinión o estoy exponiendo unos hechos? Con esta ley aprobada, Eduardo Garzón podría considerar que aquí estoy exponiendo unos hechos objetivos. Es decir, que Eduardo Garzón estuvo en Argentina, esto supongo que no lo querrá disputar, y que los dirigentes peronistas hicieron caso de las recomendaciones que les formuló Eduardo Garzón. Y esto último entiendo que sí querría disputarlo. Sí le gustaría decir que eso no es verdad,
que estoy mintiendo en relación a la exposición de esos hechos. Pues bien, con esta ley en la mano, Eduardo Garzón me podría mandar una reclamación de rectificación y yo, si no quiero ir a los tribunales, tendría que publicar en mis redes sociales, ya sea Twitter o ya sea YouTube, el canal en el que haya expresado esta opinión, información, debería publicar la versión rocambolesca, manipulada, tergiversada, ideologizada de Eduardo Garzón. Entonces esto obviamente tiene dos problemas. ¿Por qué he de ceder yo mi espacio en redes sociales para hacer famoso a un señor que dice disparates? Porque al final es eso. Le estaría cediendo mi cuenta de Twitter o le estaría cediendo mi canal de YouTube a Eduardo Garzón para que diera su versión. En mi canal de YouTube, en mi cuenta de Twitter, no en los suyos que no sigue nadie. Pero todavía peor. Imaginemos que este mismo comportamiento con respecto a Eduardo Garzón lo tengo a lo largo del día o de la semana con muchas personas a las que critico con diversos argumentos que se pueden entender o como opiniones personales o como exposición de hechos. En ese caso, cada una de esas personas podría acudir a mi buzón personal y reclamarme que publicara en mis redes sociales su réplica. Vamos, que esas personas que se sienten interpeladas podrían spamear masivamente mis redes sociales, podrían saturar mis redes sociales con sus réplicas frente a informaciones inexactas o erróneas que haya podido transmitir sobre ellas. Y si yo no quiero exponerme a que me spameen mis redes sociales, a que puedan saturarlas con sus réplicas respecto a afirmaciones que yo he efectuado sobre ellas, entonces me tendré que autocensurar, tendré que renunciar a decir nada sobre esas personas para no activar su derecho de réplica y que puedan saturarme mis redes sociales. Por tanto, esta es la finalidad más obvia de la nueva regulación del derecho de rectificación que quiere aprobar este gobierno, que la mayoría de usuarios en redes sociales se autocensuren a la hora de hablar sobre terceros para no activar en esos terceros un derecho de rectificación que contamine tus propias redes sociales. Y además, por cierto, hay otro detalle de esta nueva regulación que me parece especialmente preocupante. Como ya he dicho, esta nueva regulación sobre el derecho de rectificación resulta aplicable a aquellos influencers que tengan más de 100.000 seguidores en una misma red social o más de 200.000 en todas o en varias, en diversas redes sociales. Pero en este último requisito existe un problema. Muchos usuarios en redes sociales son anónimos o seudónimos, es decir, la identidad real de esos usuarios no es pública, ni siquiera tiene por qué conocerla la red social. Y si eso es así, ¿cómo puede garantizar la ley, no sé, que una persona que tiene 80.000 seguidores en Twitter, 80.000 seguidores en Facebook y 80.000 seguidores en YouTube, cómo puede garantizar la ley que si esa persona tiene un perfil seudónimo en cada una de esas redes sociales, se le aplicará la regulación del derecho de rectificación? Porque si no sabemos que el perfil de Twitter es el mismo que el perfil de Facebook o que el perfil de YouTube, entonces no podremos agregar seguidores y la ley no será aplicable a aquellos usuarios que mantengan el anonimato o pseudoanonimato. De ahí que para que esta ley sea verdaderamente aplicable, sea necesario dar un paso más que de momento el gobierno aún no ha manifestado que quiere dar, pero que desde luego sí va enseñando la patita para dar, y es acabar con el anonimato en redes sociales, que todo el mundo que tenga un perfil en redes sociales deba estar identificado, por ejemplo, con su documento nacional de identidad. En definitiva, estamos ante un progresivo asalto contra la libertad de expresión en redes sociales. De hecho, el propio gobierno ya ha anunciado que próximamente aprobará otro anteproyecto para actualizar en este caso la defensa del derecho al honor. Y aquí, además de la obligación de rectificar, habrá sanciones pecuniarias para aquellos que se considere que vulneran el honor de otras personas a través de redes sociales. Pero bueno, cuando llegue esa nueva regulación ya la comentaremos. De momento está claro que la estrategia con respecto a la ampliación del derecho de rectificación consiste en posibilitar spamear las redes sociales de aquellas personas con un mayor número de seguidores para que éstas tengan que autocensurarse. Como no son capaces de controlar el flujo de información a través de las redes sociales,
lo que buscan en última instancia es silenciarlas.